Buenos días, mi nombre es Valentina Pachón y soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia. El día de hoy les voy a hablar sobre el grafeno. A continuación les muestro un organizador gráfico en el cual se puede sintetizar la información que voy a dar más tarde. En él se puede evidenciar su definición, algunas características, propiedades y aplicaciones más importantes. Bueno, para comenzar, el grafeno es un material obtenido a partir del grafito y este a su vez es un derivado del carbono. El carbono es uno de los elementos químicos más importantes en la naturaleza. Este se encuentra en todos los seres vivos y según sean distribuidos sus átomos se pueden dar distintas características. El grafito también es un mineral muy abundante en la naturaleza y sus usos van desde minas para lápices y algunos tipos de ladrillos. Entonces, el grafeno surge cuando pequeñas partículas de carbono son agrupadas densamente formando láminas bidimensionales del tamaño más o menos de un átomo. Es decir, para que te hagas una idea, puedes dibujar un panal de abejas en una hoja. ¿Por qué en una hoja? Porque la hoja nos presenta el formato bidimensional y lineal que tiene el grafeno. También podemos decir que el grafeno es un alótropo del carbono. La alotropía es la propiedad que poseen algunos elementos químicos de presentarse en diferentes estructuras. Bueno, siendo el grafeno un material con muchísimas ventajas y propiedades superiores a las de otros materiales, te preguntarás por qué no está siendo utilizado en forma ahora mismo. Esto se debe a que es muy difícil obtener y producir esto a nivel industrial. Y aparte su utilización en aplicaciones 2D requiere de láminas muy extensas, muy finas y de muy alta pureza. A continuación te voy a explicar 4 métodos para la obtención del grafeno. El primero es la exfoliación del grafito. Este consiste en arrancar manualmente y mecánicamente una leve capa de un trozo de grafito. Se obtiene un grafeno muy puro y además es un proceso muy fácil, es más, puedes realizarlo en casa. El único problema es que se tienen cantidades muy ínfimas del material y aparte no siempre se obtienen monocapas de carbono. El segundo método es la deposición de átomos de carbono. Esto consiste en calentar los átomos de carbono y llevarlos a un nivel en donde estén suspendidos en el aire para enfriarlos y llevarlos a un sustrato y que de esta forma se formen láminas homogéneas de grafeno. Utilizando este proceso se puede lograr producir más cantidad del material, solo que su costo es un poco elevado. La tercera es la oxidorreducción del óxido de grafito. Esta consiste en que utilizando estas reacciones redox tú puedas llevar el óxido de grafito, que es un compuesto muy común y muy fácil de obtener, purificarlo hasta obtener el grafeno. Para ello se oxida el grafito con algunos elementos químicos tales como el hidrógeno, que al reaccionar con el oxígeno generen agua, y se reduce con algunos compuestos que contengan carbono para rellenar huecos que quedaron en el proceso anterior. Y por último tenemos la obtención del grafeno de forma artificial. Esto consiste en operar el grafeno quirúrgicamente, es decir, manipular los átomos para modificar sus características y llevarlo a las condiciones que tú quieras. Obviamente se puede ver que es un proceso y se puede imaginar que es un proceso muy costoso, pero tiene muchas ventajas, ya que tú puedes darle las propiedades que quieras y moldearlo a tu forma. Por ejemplo, puedes conseguir que tenga mayor conductividad eléctrica y térmica. Básicamente el grafeno se está comercializando de dos maneras, en forma de polvo o en forma de láminas. Recientemente investigadores de la Universidad de Rice han conseguido sintetizar grafeno a partir de azúcar a 800 grados centígrados y el grafeno resultante fue un grafeno de muy alta pureza. Para tener conocimiento sobre el grafeno es necesario comprender el grafito.
El grafito es un mineral descubierto aproximadamente hace 500 años. En la Edad Media sus usos eran muy similares a los que hay ahorita, más exactamente en la utilización para minas de lápices. Del grafeno se empieza a hablar en 1994, cuando este se hacía llamar monocapa de grafito. Fue usado en el campo de la aplicación de las superficies. Muchas nanoestructuras como los nanotubos de carbono están muy relacionados con el grafeno. De esto se puede decir que son láminas de grafeno enrolladas y agrupadas entre sí, generando propiedades muy similares. También se puede obtener el grafeno a partir de la apertura longitudinal controlada de nanotubos de carbono. Con el pasar de los años, diferentes estudios se han centrado en separar el grafito en capas cada vez menores para la obtención del grafeno. Con el constante esfuerzo por estas investigaciones se lograron arrojar resultados. Estos resultados los recibieron Andre Gray y Konstantin Novoselov de la Universidad de Manchester, que lograron aislar la primera muestra de grafeno obtenida a partir del grafito. ¿Cómo obtuvieron esto? Lo obtuvieron con la exfoliación del grafito, el método que ya expliqué anteriormente. Este método les permitió un acceso fácil al material con el cual han estado trabajando. El presente se centra en la investigación y en las posibles aplicaciones que se puedan desarrollar. El futuro es prometedor y es cuestión de tiempo para empezar a disfrutar de los resultados comerciales de la investigación y desarrollo. Dentro de las propiedades más importantes podemos distinguir algunas. Primero, la dureza. El grafeno es un material extremadamente duro, aproximadamente 100 veces más duro que una lámina de hierro del mismo grosor. Esto nos brinda un material muy resistente al desgaste y que puede soportar muchísimo peso. Se estima que más o menos para atravesar una lámina de grafeno se necesitan 400 toneladas. Por lo que te acabo de decir, creerás que también es muy rígido, pero no, todo lo contrario. El grafeno es un material muy flexible, lo cual aumentará la posibilidad de que sea aplicable en distintos campos y ya que tendrá menos posibilidad de quebrarse. Bueno, el grafeno es transparente, por lo cual puede actuar como un disipador. Otra característica es que unos investigadores de la Universidad de Illinois descubrieron y confirmaron que el grafeno es un material que se puede autoenfriar. Tiene una conductividad térmica muy alta y, como dije antes, puede ser utilizado como un disipador. Esto puede reducir el uso de elementos activos para reducir la temperatura y, bueno, entre comillas, los ventiladores. Tiene conductividad eléctrica muy alta. Digamos que el problema es frenarlo. El grafeno es un increíble conductor eléctrico y además casi no se calienta cuando la conduce. Es tan sensible a la hora de conducir que puede generar electricidad al incidirle la luz. El grafeno hace reacciones químicas con otras materias, logrando formar distintas y nuevas. Además, puede cambiar sus propiedades por completo. Además, presenta gran ligereza, sirve como soporte para la radiación ionizante y posee una densidad muy alta. Una de las principales aplicaciones del grafeno es las baterías. Se pueden fabricar baterías muy duraderas, muy resistentes, con alta tasa de carga y con mucha capacidad. Otra es el cableado. Como el grafeno es un material muy resistente y muy conductivo, se da idóneo para la transmisión de información y energía. Los datos que se pueden obtener con cables de grafeno son muchísimos mayores a los cables de fibra óptica. Otro de sus usos es para pantallas y displays. Las láminas de grafeno son flexibles, transparentes y altamente conductivas. Además, se ven afectadas por efectos capacitivos cuando las tocas con los dedos. Todos estos factores las hacen perfectas para formar pantallas táctiles muy flexibles. Otro es para las placas fotovoltaicas.
Las placas solares de grafeno nos brindan una energía muchísimo más limpia y de forma más eficiente que las placas solares de silicio, por ejemplo. También para la ingeniería biológica, el tamaño y la sensibilidad de los sensores de grafeno permite afinar muchísimo en equipos médicos, como por ejemplo en la microcirugía. También está comprobado que el grafeno es muy eficiente a la hora de detectar células cancerígenas y también muy utilizado para eliminar estas células de nuestro cuerpo sin afectar las demás. Otros importantes usos son, por ejemplo, para las pinturas, los filtros semipermeables y el tratamiento de aguas. Bueno, y para terminar, como pudimos apreciar durante todo el video, el grafeno es un material con excelentes propiedades y con muchísimas aplicaciones. Pero ¿qué pasa? Es solo cuestión de esperar, ya que este material no será lanzado oficialmente hasta que su proceso de fabricación y su modo de obtención esté totalmente organizado.